Bueno, agradecemos también al licenciado, al señor Fernando Neto, y vamos al profesor, y vamos ahora a invitar a la hermana, a la doctora María Elía Herrera, que pase por favor al escenario para iniciar un diálogo con el profesor Fernando Neto. La hermana María Elía Herrera es miembro de la Congregación de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha cursado la maestría en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado durante 10 años como vicaria de Educación de la Congregación, coordinando la Comisión Interdisciplinaria de Educación, asesorando el gerenciamiento de la gestión integral de todos los colegios de la congregación. Actualmente es referente congregacional del Colegio Santa Catalina y miembro integrante del Consejo General de las Hermanas Dominicas. Coordina capacitaciones a padres y docentes en temas de la realidad juvenil, brindando herramientas para la prevención de riesgos y el fortalecimiento de vínculos saludables. Cuenta con una larga trayectoria de trabajo con jóvenes en sectores sociales vulnerables de la provincia de Tucumán, interviniendo en todo lo que respecta a la prevención y asistencia a situaciones de violencias y riesgo social. Con ustedes, los disertantes. Bueno, escuchando a Fernando, me venía permanentemente escenas de la vida escolar. Además de ser muy interesante el planteo sobre la ley, y más los que tenemos formación jurídica, que nos parece realmente, me parece que sí, produce una provocación especial, que era lo que en un inicio decías vos, es decir, que esto nos movilice a pensar y a estudiar. Nosotros decíamos que el estudio es un acto de esperanza. A mí me parece que este espacio de debate, de intercambio, de diálogo, tiene que ver también con lo que decíamos esto, ¿no? Una actitud de estudiosidad como valor, como virtud. En el sentido que al escuchar a Fernando y al escuchar desde esta mañana las provocaciones que vamos teniendo en este Congreso, esto pueda producir una modificación interna. El estudio, la estudiosidad, tener contacto con el conocimiento, produce una modificación interna y cambia nuestras prácticas. Debería ser ese el proceso. Entonces, cuando yo escuchaba el concepto de ley, el concepto de norma, el concepto de la legalidad, me hacía una primera pregunta que la tenía anotada, a ver cómo conversamos esto y cómo es posible esta norma, esta ley y esta legitimidad real cuando yo lo que me pregunto es, esta escuela a la que todos participamos y de las cuales hablamos, tiene una tradición cultural con una trayectoria academicista. Percibe que cuando nos ocupamos de la convivencia se distrae. Percibe que cuando no se ocupa de la transmisión relocalizada pedagógicamente de las ciencias, no se ocupa de su tarea principal. El tema, tratar o trabajar el tema de la convivencia es poco serio para una institución educativa. Yo te quería preguntar, ¿se ha modificado este modelo mental en las escuelas o persiste? Porque si persiste este paradigma de que ocuparse de la convivencia es poco serio, ¿cómo va a ser viable ocuparnos de la norma, de la legitimidad y de la ley? Porque me consta en mis prácticas que la convivencia está en un segundo plano en el trabajo escolar. Es como que primero hay que ocuparse de los contenidos, no logramos todavía esto que propone
en la UNESCO, que es enseñar a convivir. Eso es lo primero que a mí me surge como escuchando la profundidad del planteo, que me provoca un montón de caminos de estudio. Sobre todo leer el primer libro, que me parece... No podría dar una respuesta... Pregunta muy importante. Una respuesta con datos sobre que nos pudieran decir hasta dónde se ha corrido la enseñanza en las escuelas de Argentina de ese modelo centrado, digamos, sí, enciclopédico, academicista, que prioriza el conocimiento y deja un poquito afuera al sujeto del conocimiento, a los chicos como personas, la formación integral, ¿no? No podría decir que cuánto se ha movido, pero sospechamos juntos, creo que no mucho. Lo que pasa, en mi opinión, es que este abordaje de la cuestión normativa, los docentes es más fácil que lo asimilen cuando lo vean como condición de posibilidad para ejercer la tarea docente, ¿no? Es decir, que no hay forma de enseñar sin un encuadre, ¿no? Y el encuadre es una regulación normativa, y parte de ese encuadre son las normas de convivencia, ¿no? Entonces, en el fondo, un poco en esta línea, ¿no?, que habíamos insinuado al principio, es esos efectos que produce la ley, la presencia o no de las normas en la escuela. Uno de los efectos es que haga imposible la anomia total a la que se refería Nino, haría imposible enseñar, ¿no? Y a veces los docentes tienen que hacer un esfuerzo importante para establecer el encuadre, ¿no? Me parece que por ahí es donde aparece el desafío, es cómo se restituye ese encuadre, ¿no? La sanción no es un argumento para instituir el encuadre, la sanción tendría que venir una vez que está instituido, legitimado, ¿no?, discutido. Pero también señalaría esto, ¿no?, que hay un tiempo de construcción conjunta con los chicos y hay otro tiempo en el que tiene que ser bastante sencilla, ¿no?, la instauración de la norma cuando hay una transgresión. Si hemos llegado a un acuerdo y se transgrede, todos sabemos que eso tiene consecuencias. Después hay que buscar cuál es la sanción más educativa para cada chico, ¿no? Pero diría que acá donde desafía es donde vos habías identificado, que es cómo salir del paradigma y, por ejemplo, abrirá un debate de verdad, ¿no?, el encuadre que vamos a tener en una materia. No pensemos en la norma de convivencia, el encuadre cuando enseña matemática, ¿no? Por ahí. Sí, porque también el tema del vínculo, yo recuerdo hace mucho tiempo leía a Marina Mioler y ella decía que es imposible el aprendizaje si no se consigue un triángulo amoroso, el conocimiento, el docente y el alumno. Porque hoy también hablamos mucho de epistemologías cálidas, de ambientes de aprendizaje que tiene que ver precisamente con esta cuestión de la convivencia. Y agregando a esto, también como una pregunta, Simon Bauman, en el libro La Comunidad, él dice que hay palabras que tienen significados y hay palabras que producen sensaciones, provocan sentimientos, mueven, como la palabra comunidad. Y dice, en función también, porque casualmente lo que citabas del egocentrismo, yo lo tomé, ¿no?, como para leerlo y volverlo a leer, porque es una cosa también que este texto de Christopher Lasch, ¿no?, la cultura del narcisismo, que acabas de poner de ejemplo, que tiene que ver con este sentido de comunidad, con este colectivo enseñante, con este adulto que tiene que trabajar sobre las normas, que tiene que transitar. Y sumando a Bauman, leyendo hoy que lo están recuperando a Simmel,
en donde él habla de la profunda importancia que tiene la interacción. Él le llama la mutua causación. Es importante esto, la mutua causación, que tiene que ver con la conversación de carácter performativo también, ¿no? Es decir, el lenguaje o la palabra, fundamentalmente, que crea mundos, que provoca y que produce una modificación en el otro. Entonces, esa perspectiva, cuando Bauman habla de comunidad, dice, hemos perdido ese sentimiento cálido, fraterno, en donde nos conocemos los unos a los otros, en donde nos sentimos que pertenecemos, y esto lo uno a la conversación, ¿no? Porque la conversación es una actividad social también desde la perspectiva de los teóricos de la acción. Yo hago cosas y yo pregunto a los docentes y me pregunto a mí, ¿qué provoco en las conversaciones como actividad social, en las salas de maestros, en el aula? ¿Cómo uso la conversación como un instrumento de modificación de la subjetividad y de la producción de la subjetividad? A mí me parece muy interesante esto de tomar conciencia de que cuando hablamos, producimos cosas y es una mutua causación. Esta interacción, a mí me gustó mucho esta expresión, este modo. Y Bauman después dice, tenemos que volver a provocar que la comunidad sea un lugar cálido, acogedor, que nos sintamos que tenemos pertenencia, porque seguimos hablando de comunidad educativa, ¿o no? Esa comunidad educativa, cuando tenemos que entrar en el tema convivencia y en la legalidad y en la legitimidad para todos, no solo para los alumnos, ¿persiste el sentimiento de comunidad o ya no es una comunidad docente? Se transforma en un autoritarismo colectivo, o alguien que baja la norma. Es decir, ese sentimiento que dice Bauman que hay que recuperarlo para producir una subjetividad de solidaridad, porque la legalidad tiene que ver con el respeto al otro, a la otredad. Esa conciencia en los alumnos, esa conciencia en la comunidad educativa, ¿cómo hacer? No sé si es una receta, pero cómo reflexionar y producir una movilización para comprender que no deja de ser comunidad cuando un adulto toma la palabra o cuando una autoridad toma la palabra. Bueno, son varios temas muy ricos. Lo que pensaba Lidia es que cómo podíamos plantearlo esto pensando en la mayoría de los docentes. Siempre esto me preocupa, digamos, que las propuestas que pensemos sean válidas para la mayoría, ni siquiera diría el promedio, sino las condiciones en que enseñan la mayoría de los docentes en escuelas de gestión privada, en escuelas de gestión pública. Y esta cuestión de los vínculos en su situación de trabajo, ¿no? Con todas esas limitaciones, los conflictos internos que puede arrastrar un docente, conflictos de intereses, conflictos previos, tipo personal, el tema del tiempo en la enseñanza y eso cómo impacta en la manera de trabajar. Porque prestar atención a los vínculos, trabajar los vínculos, tiene, me parece, dos limitaciones que hay que tener bien claras al hacerlo, cosa que por supuesto subrayo y acompaño, en realidad todo lo que dijiste, acompaño y me parece muy enriquecedor. Pero tiene dos limitaciones. Una, que un vínculo se hace de a dos. Entonces, aún con los niños, si los respetamos profundamente, la construcción del vínculo no depende solo de mí. Y tal vez la mejor manera de construir un vínculo es saber que no depende solo de mí. A veces yo digo que
cuando vemos que los chicos están pasivos en la clase, que solamente nos miran aburridos, lo que se nos ocurre es hacer más cosas. Entonces lo dejamos más pasivos. Y cuando tal vez lo que tendríamos que hacer es dejar de hacer cosas y esperar, darle la iniciativa a ellos, dejarle hacer propuestas, pero quedarnos esperando, darles un espacio a ellos auténtico de respuesta, de iniciativa. Y en el vínculo yo diría que pasa algo así, ¿no? Supongo que compartirás, Lidia, que hay algo que es responsabilidad propia, pero parte de esa responsabilidad es poner un cierto límite a mi omnipotencia. Y primero, aceptando las condiciones reales de trabajo en las que vivo, que una institución no depende solamente de mí. En las escuelas públicas hay una gran rotación de docentes, es difícil constituir un colectivo profesional. Entonces, lo primero que prácticamente puede hacer un docente para construir una enseñanza de mayor calidad es construir un vínculo con el otro docente. Siempre dentro de lo posible, no puede cargarse la institución al hombro. Pero un camino prometedor es esto de abrir la puerta al lado y hacer un trabajo cooperativo. Porque en la medida en que salgamos del agobio docente, donde la tarea de enseñar se convierte en una carga, si esta es la situación, es muy difícil ver al otro como un tesoro. El otro es parte de la carga. Entonces, bueno, esto es lo que me preocupa, ¿no? Es cómo llegamos a la mayoría de los docentes en la situación más repetida que se da en las escuelas, y que esto de proponerles prestar atención a los vínculos no sea recibido como, además de todas las tareas que no sé cómo hacer, tengo una más, y me hace como sentir en falta. Yo creo que por ahí, por caminos muy sencillos, ya hay cosas que están haciendo que son muy valiosas y tal vez sea bueno que lo confirmaran. Y después este tema de ir construyendo con el otro de a poco la comunidad, ¿no? O la comunidad de enseñanza. También pensaba en función de esto, me llegó mucho, no sé si a ustedes, esta expresión del silencio y las violencias de los niños y de los alumnos. Y por eso también pregunté este paradigma de la convivencia, porque esto que vos decías tan claramente, ¿no? La norma es esto, el límite es esto y se opera así y basta. O sea, no hay más para conversar. Es muy difícil, porque pareciera ser que ahí se termina la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, esto de la norma escrita. Está escrito y lo escrito, en alguna manera, por decirlo, tiene poder coercitivo. Hay que cumplirlo. Y es todo un tema el cumplimiento de la norma, y Silvia Bresmar, cuando habla de construir las legalidades, pone miles de ejemplos. Y podemos seguir poniendo el celular en el aula, que es un tema cotidiano. No las alumnas, pero sí las docentes. O sea, ahí ya se inviabiliza la posibilidad de construir una legalidad y de construir la autoridad. Pero esto de las culpas, estas situaciones de la violencia que se genera en los silencios, tiene también que ver, a mi criterio, con todo lo que estabas diciendo, de poner por escrito, hacer consensos, discutir, acordar, pero también esto de que yo tengo la sensación que nosotros podemos trabajar de una manera de una manera estudiosa la ley, la legalidad, la legitimidad, pero el punto es cuando hay que ejercerla, ¿no? Es decir, cuando tengo que poner un límite, y dice Beatriz Arlo, y nadie dijo que sea agradable, y no tiene por qué ser agradable poner el límite, pero en mi experiencia o en lo que he leído y en las cosas que uno escucha, siempre está el temor al límite. Siempre. Es como que corto el vínculo,
que lo digan otros, a ver el que va, es como que circula quién puede poner el límite. No sé si les pasa. ¿Les pasa o me pasa? ¿Quién puede poner el límite? Lo eludo, entonces eludo un poco ¿no? Salir al margen de la ley, que la ley la ponga el otro. Y si es un enseñante colectivo, si hay una comunidad que pueda generar esto, ¿no? La transmisión de conocimientos, que precisamente es a otra generación, que es el rol del adulto también, ¿no? Que moviliza la vitalidad de los otros, esto que vos decías, a través del comportamiento. Entonces, es muy difícil el tema este. Sí. Cuando nosotros pensábamos en equipo nacional este tema de la sanción, después de darle mucha vuelta llegamos a este punto, ¿no? Que es, y la aplicación y el sostenimiento de la norma duele de los dos lados, ¿no? Duele del lado del que recibe el límite, y duele del lado del que pone el límite, y por eso se rehúye, como rehuimos al dolor, ¿no? Y más si estamos acostumbrados a que en una cultura de mucho consumo, donde el dolor tiene mala prensa, ¿no? Pero hay dolores que son de crecimiento, ¿no? Entonces los límites, ¿cuántas veces una mamá le puede decir al hijo, mira, a mí me duele más que a vos, pero hoy no va a poder salir porque no puedo aceptar que me insultes, por ejemplo? No sé si en la casa de ustedes pasa, pero a veces en mi casa pasa que los chicos nos insultan. Entonces, bueno, hay que recordar, porque hay esta horizontalidad muy grande entre generaciones, una especie de inauguración de horizontalidad intergeneracional. Entonces, recuperar la distancia duele y por eso se rehúye, pero creo que son dolores de crecimiento, que además, si se eluden, abren a dolores destructivos. Y ahí cierro con esto, es lo que señalabas vos, no sé cómo estamos de tiempo, nos avisan, ¿no? Me parece que el límite es un parar de hablar y establecer el límite, pero no cortar la relación, digamos, ¿no? Es decir, es el adulto el que tiene que volver a cortar distancia porque va a doler el límite. De ninguna manera el límite es un corte del vínculo, al contrario, es una apuesta al que el vínculo pueda seguir creciendo dentro de un encuadre que sea alimentador, porque los límites son a vínculos que tiran para abajo. Entonces, cambiar esa historia, que si sigue así va a ir cada vez más abajo, a una historia más prometedora, más promisoria, ¿no? Entonces, es un límite, pero la historia continúa, digamos, ¿no? El límite es parte de una historia que no termina con el límite, ¿no? Y eso también es una responsabilidad del adulto, no son los chicos los que se tienen que recuperar el diálogo, el acercamiento, somos los adultos que tenemos que dar ese paso, ¿no? No sé si alguien lleva esto del tiempo. Un último aspecto que me gustaría... Yo encantado, pero... Al final, cuando vos planteabas lo de la familia, sí. Este tema de la familia que nos resulta a todos difícil y que debe haber un camino y tiene que haber un camino de acercamiento, que creo que todos los colegios, y que anoche casualmente Liliana con su conversación, porque ha sido realmente una conversación con muchísimos padres. Anoche se ha cristalizado la posibilidad que cuando al padre lo convocamos a una propuesta seria, cuando nos movemos, ha habido más de 800 padres anoche en el Colegio Santa Catalina, de los colegios nuestros, ¿no? Y de otros colegios, porque hemos invitado a todos. Pero este tema... Yo personalmente siento, no he tenido oportunidad de preguntarle anoche a Liliana porque había mucho, pero bueno, esto de que la escuela se familiariza y la familia se escolariza, lo he leído en varios autores. Sí, Hunter. Sí. Me preocupa el concepto y más me preocupa que la familia se escolarice. ¿En qué sentido? Yo siento que hay una invasión a la socialización de los niños,
que no les permiten, y el daño psíquico que esto conlleva, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con la protección de la ley, es también protección al otro, a sus derechos, a su psiquis, a su intimidad, a sus posibilidades de personalidad. Y yo estoy sintiendo, diciéndoles con quién se tienen que juntar. También el docente puede colaborar en algunos casos también a esta situación en donde se padezca este daño psíquico, y anoche decía Liliana, y lo tienen que comentar, lo tienen que decir, porque realmente en varias instituciones los padres desde afuera dicen con quién se tienen que juntar sus hijas, con quién tienen... Criaturas de primer grado, de segundo grado, que en los recreos tienen el derecho de elegir a quien quieras en esta amistad social, hacer lazo y no mediado por el padre, por el adulto, porque ellas están aprendiendo y asumiendo sus primeras herramientas para vincularse con sus compañeras. Y es como que eso me parece que está amenazado, no sé si desde este modo, desde esta perspectiva, que la familia se escolariza. Sé que lo dicen dentro de un contexto, ¿no?, del acompañamiento que hay de muchos casos y de la necesidad, lo necesario de integrar a la familia en determinados procesos de acompañamiento. No sé esto cómo nos puedes orientar, porque yo me siento muy desorientada en esto. Sí, se piensa de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, que como que se profesionaliza a todo, se profesionaliza una fiesta de 15, se profesionaliza los viajes de egresados, es toda una especie de industria de la infancia y la adolescencia, de la que es muy difícil rehuirse, pero que tiene este efecto, digamos, de mecanización de alguna manera, porque entonces todas las fiestas de 15 se parecen, hasta los chicos aprenden prácticas sobre qué tiene que pasar en una fiesta, si parte de esa práctica es emborracharse, y si no hay, no hay fiesta. Yo creo que sí, incluso yo diría que es como un avance de la lógica del capitalismo en la vida de la familia. Yo me acuerdo que Max Weber decía que lo propio del capitalismo no es buscar el lucro, porque todas las economías buscan el lucro, y acá no estoy haciendo juicio de valor, sino que lo propio del capitalismo es buscarlo a largo plazo, es el proyecto de lucro, ahí nace la empresa. Bueno, este tema de la planificación está como en el corazón de esta manera de ver el mundo. Entonces, el exceso de planificación, que es como un exceso de control, tanto en la enseñanza en la escuela como en la familia, sí, también invisibiliza a las personas, es decir, no deja tomar la palabra, no deja conectarse con el otro, porque lleva a la estandarización, ¿no? En este sentido yo creo que se escolariza la familia, ¿no? Esta cosa de llevar el control, que en la escuela se hace hasta el mínimo detalle, ¿no? Como dice Foucault, es un dispositivo que tiene cada 5 minutos que sabe qué hay que hacer, Ese dispositivo, que es como de una fábrica, se escolariza a la familia cuando también se convierte en un dispositivo que parece una cadena de montaje, ¿no? Y me parece que un poco menos de planificación y un poco más de improvisación creo que dejaría la posibilidad más abierta de encontrarnos con los chicos, con lo que los chicos nos tienen que decir, y de construir eso que vos decías, que es el vínculo por el lado de lo afectivo, ¿no? Coincidimos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor profesor.